tomando el bus de Andorra. Me dirijo a la ciudad de Ordino porque quiero visitar el museo de la casa de Areni Plandolin. No sé si lo pronuncié bien. Me corrige si alguien sabe. Allá vamos. Aquí el precio del bus por si un día viene a visitar Andorra y quiere visitar otras ciudades que son cerquita. Este es el precio. Ya estoy en Ordino. Me enamora. Esta ciudad me enamora. ¡Qué belleza! Bueno, es parroquia. ¿Qué se le llaman parroquias a las ciudades? Son 7 parroquias que tiene Andorra. Y esta se llama Parroquia Ordino. Y está situada en el extremo noroeste del Principado de Andorra. Su población en el 2015 era de 4.687 habitantes, si no me equivoco. Pero qué belleza. No me la imagino en invierno. Llena de nieve y todo. Oh my God. Pero qué hermosa ciudad. Me encanta. Yo sigo caminando por estas bellezas de calles y casitas que parece de cuento. Estoy en una película ahora mismo. Bueno, en Ordino tú puedes visitar museo Casa Areni, también sociocultural. Puedes visitar Mola, se llama así. El Museo de la Miniatura también puedes visitar y Museo Postal. Ay, qué belleza esta casa. Bueno, yo estoy aquí debajo de en un restaurantico. Aquí me senté a beber un refresco, un vino. Y estamos aquí esperando llegar al museo. Aquí me encuentro ya en el museo. Es la Casa Areni. Este museo es uno de los museos más emblemáticos de Andorra. Antigua casa solariega convertida en residencia señorial de una de las familias más destacadas de la historia política y económica de Andorra. Los Areni Plandolin, durante largo periodo que va del siglo XVI al siglo XIX. Ah, qué chulo. Y los productos de la matanza, jamones, salchichas, tocino, además de queso y pan. Oh my God.
era el corazón de las casas de montaña, sobre todo durante el largo invierno. A la izquierda está el escudellé, un mueble típico de la zona en el que se guardaba la vajilla de estaño y la cubertería de comer. En el centro, el escaño, formado por una mesa y un banco decorados con entalladuras. Enfrente, el hogar con los tizos, junto con las cocinas de carbón y económica, nos muestra las diferentes formas de cocinar. Vemos utensilios curiosos como unos braseros portátiles, una sartén para freír castañas, unas planchas de hierro, una tostadora, un molinillo de café, unas chocolateras. Algunos de estos era inusual encontrarlos en los hogares andorranos del momento. Si le interesa saber más sobre la vida rural, le invitamos a visitar la Casa Rull, grabadas en los cristales y coronado con su escudo, que también encontramos en las exquisitas vajillas de porcelana, la azul de Sèvres y la blanca de Limoges, decoradas a mano y con pan de oro. Se dice que las vajillas fueron un regalo del archiduque de Austria, Francisco José, y de la emperatriz Isabel de Baviera, más conocida como Sisi. Y desapareció de la escena política. Murió 10 años después en Toulouse, donde se exilió tras el enfrentamiento. En la pantalla puede ver una imagen que representa el conflicto de los caseros. Si desea saber más sobre este episodio, teclee el número 900. Nos adentramos en las estancias de la baronesa, su dormitorio. Wow. Sólida, una casa noble, con la capilla y la biblioteca. La capilla privada de la familia, donde asistían a misa diariamente, nos muestra su profunda religiosidad. Está dedicada a la Virgen de los Dolores y vemos expuestos objetos litúrgicos, además de documentos, dispensas y bulas papales. Las dispensas eran autorizaciones eclesiásticas que otorgaban el privilegio de desoír alguna. El antiguo dueño de esta casa, hasta que me expulsaron del país y me quitaron mis posesiones. Por eso, cada noche vengo aquí, a mi casa, y lo hago para escribir unas memorias que nunca acabo. Quizás mi castigo es escribir un libro que no tiene final. Este libro, más que la historia de mi vida, tendría que explicar la historia de Andorra como una nación moderna. Una historia que este humilde servidor ayudó a construir. A lo mejor con más vehemencia que estrategia. A lo mejor con más fe que medios. Pero con total convencimiento, os lo aseguro. Y estoy seguro de que si hoy día Andorra es lo que es, se debe a las reformas que fuimos capaces de llevar a cabo en los años 60 del siglo XIX. De eso estoy orgulloso. Me parece. Por eso, ya que estáis aquí, si queréis, intento explicároslo brevemente. La consulta rinde un homenaje a la figura de Pau Xavier. En ella queda recogida una serie de objetos que nos recuerdan cómo de diversas fueron sus actividades. Ejerció de médico, dentista, ginecólogo, taxidermista, prestidigitador. Además, fundó el Museo de Ciencias Naturales, que
Y este es otro museo que tiene como la misma casa, como de mago y cosas. Yo quise entrar para averiguar un chin porque siempre hay que saber. Hay caminar por sus calles, es hermoso, demasiado. Me encantan sus casas, como de piedra, entonces la montaña y algunas casitas modernas, otras no tan. Es demasiado, demasiado belleza. Yo quise venir a Andorra en este tiempo porque para disfrutar un poco más. Y miren, aquí toda la vista de Ordino. Esto es lo que yo le decía, Andorra está así. Bueno, se ve todo así. Como así y todo rodeado de montañas. Se encuentra como en el centro y todo rodeado de montaña. Hay una cosa demasiado bello. Por eso quise venir en esta temporada. Porque en invierno no se disfruta tanto caminar y todo. Por el frío y la nieve. Pero claro, yo quiero volver en invierno para ver. Y también experimentar. Y esta montaña. Ay, Dios mío. Mira. Mira. Esta es otra cosa. Y también que yo quería montaña. No me puedo imaginar esto lleno de nieve. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Yo aquí queriendo saber qué es esto. Bueno. Y todo esto es Ordino. Entonces, como te decía, que las ciudades o parroquias de Andorra, el país de Andorra, todo es así. La ciudad como que queda en el centro abajo y la montaña como que la tapa, la cubre. Es una cosa increíble, demasiado. Me encanta muchísimo. Y unas vistas que uno puede disfrutar ahora, porque en invierno lo que se disfruta es el esquí. Esquí. Y estas casitas. Ordino. Bye, Ordino. Voilà. Como una vocecita por ahí. Sí, ya estoy en la montaña. Estamos muy altos. Esta es una de las más altas que tiene Andorra. Y yo quiero volver mañana otro día para recorrerla, caminarla y hacer ejercicio aquí. Porque hay muchos senderos para tú hacer tu ejercicio y esas cosas, subirla, bajarla, como quiera. Claro está que aquí hay que tener mucha paciencia y fuerza, porque de verdad. Ay, pero no sé cómo explicarte. Bueno, no, en cuestión de olor no se puede explicar, pero es un olor a jazmín como vainilla, la hierba. Ay, me encanta el olor. Y esta es la montaña. Hermosa. Bueno, yo le digo hierba, pero se llama césped. Césped o césped, ustedes me corrigen porque no soy de esta persona que habla tan perfecto, pero que ahí voy. Y espero que disfrute de esta vista como la estoy disfrutando yo ahora. Y aquí te voy a mostrar qué altitud estamos. Hola. Eso. Altitud. Estamos no tan alta como la de mi país, que es bien alta.